Comenzaremos con las disposiciones generales. La Ley Federal del Trabajo nos da una definición de relación de trabajo, en el cual nos dice que una relación de trabajo es cualquier acto en el que se haga una prestación de un trabajo personal subordinado a una persona a cambio de un pago o un salario. La relación de trabajo nos lleva a hablar sobre el contrato individual del trabajo. Este no tiene una forma o denominación definida y obligará a una persona a prestar a otra un trabajo personal subordinado mientras se reciba un salario. En caso de que no hubiera un contrato individual de trabajo, debe al menos existir un escrito. En este deben de venir las condiciones de trabajo. Así que el escrito o contrato contendrá nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, clave única de registro de población, registro federal de contribuyentes y domicilio del trabajador y del patrón, el tiempo determinado de la relación de trabajo o la especificación de prueba por temporada, etc. Servicio o servicios que deban prestarse, lugar o lugares donde deba prestarse el trabajo, la duración de la jornada, la forma y monto del salario, así como el día y el lugar de pago. Además de indicar la capacitación u otras condiciones como descansos, vacaciones y demás. Existen tres casos en los que se agregan otras condiciones. Cuando se trata de trabajadores mexicanos fuera de la República, contratados en territorio nacional, se deben indicar en el escrito o contrato los gastos de repatriación a cargo del empresario contratante, las condiciones de vivienda decorosa e higiénica para el trabajador, forma y condiciones de la atención médica para el trabajador y familiares, acerca de las autoridades consulares y diplomáticas a las que podrá acudir en el extranjero cuando se considere que sus derechos han sido menoscabados, el domicilio dentro de la República para efectos legales y visa o permiso de trabajo emitido por autoridades migratorias. Cuando se trate de trabajadores mexicanos para un empleo en el exterior por parte del gobierno, las condiciones generales de trabajo para los mexicanos en el país receptor serán dignas e iguales a las que se le otorga a los trabajadores de aquel país. Vendrán en el escrito condiciones para la repatriación, la vivienda, la seguridad social y otras prestaciones. También vendrá acerca de las autoridades consulares y diplomáticas a las que se podrá acudir en el extranjero cuando se considere que sus derechos han sido menoscabados. Cuando se trate de trabajadores mexicanos para un empleo en el exterior por parte de una entidad privada, las agencias de colocación de trabajadores deberán estar debidamente autorizadas y registradas, y además deberán cerciorarse de la veracidad de las condiciones generales de trabajo que se ofrecen, así como las relativas a vivienda, seguridad social y repatriación a que serán sujetos los trabajadores. Además, deberán cerciorarse de que los aspirantes hayan realizado correctamente los trámites de visa y permisos. Las agencias deberán informar a trabajadores acerca de las autoridades consulares y diplomáticas a las que pueden acudir en el extranjero cuando se considere que sus derechos han sido menoscabados. Dentro de las disposiciones generales se nos menciona información importante acerca del papel de los menores de edad dentro de esta ley. Se nos menciona que queda prohibido que menores de 15 años trabajen. Los menores de 16 y mayores de 15 necesitan una autorización de sus padres o tutores legales. Los menores de 18 y mayores de 15 no podrán trabajar si no han concluido su educación básica obligatoria. Los menores de 18 no pueden trabajar en alguna actividad que resulte peligrosa para su salud, su seguridad o su moralidad, o que éste afecte el ejercicio de sus derechos y con ello su desarrollo integral. Y además queda prohibida la utilización de menores de 18 años para la prestación de servicios fuera de la República. Por último, las disposiciones generales nos hablan sobre los convenios. Para que un convenio sea válido, este debe hacerse por escrito. Tiene que contener la circunstancia de los hechos que lo motiven y los derechos comprendidos. Este será ratificado a un centro de conciliación o tribunal que lo aprobará mientras no contenga la renuncia de los derechos de trabajadores. En los convenios celebrados entre los sindicatos y los patrones que puedan afectar los derechos de trabajadores regirán únicamente para el futuro, no podrán referirse a trabajadores individualmente y si es sobre reducción de los trabajos, tendrán que apelarse con el artículo 437 de esta ley. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Edmundo de la Mora Díaz y el día de hoy junto con mis compañeros vamos a explicar el tema de relaciones de trabajo. Bueno, a mí me tocó explicar el tema de duración de las relaciones de trabajo. Bueno, para empezar hay que definir qué es una relación de trabajo. Bueno, en pocas palabras, una relación de trabajo son los lineamientos que se tienen que seguir durante dicha relación de trabajo. Es decir, en una relación de trabajo se tienen que cumplir
ya sea si sea una capacitación o un periodo de prueba, se tiene que cumplir tu salario, se tiene que garantizar tu seguridad social como trabajador. Tampoco en una relación de trabajo no estás obligado a permanecer por más de un año. Si así tú lo deseas, no estás obligado a continuar por más de un año. Eh, También en una relación de trabajo, bueno, o contrato que se especifique, no puedes realizar una capacitación sucesiva o al mismo tiempo que estés realizando otra. Quiero decir esto porque muchas veces sucede que a los trabajadores se les tiende a capacitar o estar en periodo de prueba para un trabajo y ahora sí que se les capacita al mismo tiempo para a varias áreas y esto no debería de ser así. Primero se tiene que cumplir el tiempo determinado de dicha capacitación y ya si el patrón o la relación que se tenga en el trabajo dice que otra, ya, pero al mismo tiempo no se puede. Este, También, digamos, si cambias de jefe o el patrón, pero ya cambiaron en dicha empresa o establecimiento, pero tú ya tienes tu contrato o tu relación de trabajo ya se había aclarado que tú ibas a recibir tal cantidad de salario, se te iba a respetar tales derechos o garantizar tu seguridad social, se tiene que avalar. Así sea que cambien el patrón, el subgerente, etcétera. Y bueno, también dentro de las relaciones de trabajo se especifica que si tú estás en un periodo de prueba o de capacitación, eh, al finalizar dicho periodo de prueba, que son de 3 meses, o en el caso de que sea un puesto administrativo o de gerencia, que son de 6 meses, si el patrón reconoce que no tienes las aptitudes para cumplir o realizar las tareas de dicho trabajo, se dará por terminada la relación de trabajo. Mientras tanto, durante todo ese periodo, ya sea 3 o 6 meses, se tiene que garantizar tu seguridad social, se tienen que avalar las prestaciones que cumpla tu puesto de trabajo y gozarás de un salario. Y bueno, para concluir, realmente en esta Ley Federal de Trabajo se asegura y se trata de asegurar, vaya, la seguridad social del trabajador. Realmente no es para apoyar tanto a la empresa, sino más al trabajador. Y vaya, se tiene que especificar todo por el contrato, el tiempo determinado, y si no se especifica ese indeterminado, tu salario, prestaciones, etcétera, y seguridad social. Realmente eso sería todo y muchísimas gracias. Capítulo 3. Suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. La suspensión es la interrupción temporal de las prestaciones de servicios personales subrogados y en consecuencia el patrón no tiene la responsabilidad del pago del salario del trabajador en este periodo de tiempo. Las causas establecidas en esta ley son las siguientes: la enfermedad contagiosa del trabajador, a menos que las autoridades competentes dicten contingencia sanitaria. Fracción 2. La incapacidad temporal que no sea consecuencia de un riesgo laboral, por un accidente o por una enfermedad. Fracción 3. La prisión preventiva del trabajador, seguida de una sentencia absolutoria, que es la que exime al trabajador de cualquier culpa o responsabilidad, a menos que la causa del arresto sea en defensa de la persona o de los intereses del patrón. Si es así, este tendrá la obligación de otorgarle los salarios que haya dejado de percibir en ese periodo de tiempo. El arresto del trabajador, que es la fracción número 4. La fracción número 5, que es el cumplimiento de los servicios y desempeño de cargos públicos. La fracción 6 es la designación de los trabajadores como representante ante organismos estatales, Comisión de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional de la Participación de Trabajadores, de las Utilidades, y entre otros semejantes.
la falta de documentos exigidos por la ley para que el trabajador pueda desempeñar su servicio laboral, la conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores que hayan sido contratados por esta modalidad. Esta suspensión surtirá efecto en periodos de tiempo y después de dichos, el trabajador podrá retornar a su lugar de trabajo. En el caso de la fracción 3 y 4, estos serán vigentes cuando el trabajador acredite que está a disposición de las autoridades judiciales y tendrá un término cuando sea liberado, termine el arresto. En el caso de la fracción 5 y 6, estas tendrán una vigencia en el tiempo que los trabajadores desempeñen dichos cargos y podrán tener una duración aproximadamente de 6 años. En el caso de la fracción 7, en donde establece la falta de documentos, esta tendrá un periodo de suspensión de 2 meses y al día siguiente cumplidos ya estos, podrá presentarse a su puesto laboral. En el caso de los trabajadores con conclusión de temporada, estas tendrán una vigencia desde la conclusión de la temporada anterior al inicio de la siguiente. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Carlos Daniel Pérez Ocaña. El tema que les voy a presentar es el capítulo 4 del título 2, que es las rescisiones de las labores de contrato. Primero, antes que todo, la rescisión de las labores de contrato es la terminación voluntaria o por parte del patrón o por parte del trabajador, la cual es unilateral. Esto debido a acciones que ha cometido el patrón o el trabajador. Primero, una rescisión sin responsabilidad del patrón normalmente se da por la falta el incumplimiento en algunos casos del trabajador, ya sea por engaños a la hora de su contratación, incumplir en sus labores de trabajo, falta de probidad y honradez, que provoque la inseguridad de otros trabajadores, así como revelar secretos de la empresa o faltar más de 3 veces al mes al trabajo. Para que esto se pueda dar, se tiene que hacer por escrito y se tiene que notificar al trabajador las acciones por las cuales se le está rescindiendo el contrato. Las acciones que el trabajador puede tomar para salvaguardar su trabajo en el caso de que perciba que ha sido de manera injusta, primero tiene que acudir a la autoridad conciliatoria o en su defecto al tribunal. Tiene que dar pruebas de su despido, de que ha sido de manera injustificada, y en el caso de que proceda, se le reinstalará en el trabajo o dependiendo su situación, se le indemnizará. Esta indemnización es de 30 días en el caso de que sea un trabajador por tiempo determinado, 30 días por año, y la mitad del salario de un año. Luego, por parte de la rescisión de trabajo sin responsabilidad del trabajador, esta normalmente se da por un engaño del patrón, por falta de probidad o honradez por parte del patrón, violencias o amenazas hacia su persona, por la reducción de salarios sin previo aviso o porque sienta que está bajo peligro en sus labores que realiza. También se dará una indemnización al trabajador. Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Eduardo Hernández Barbosa y para concluir con el título 2 de la Ley Federal del Trabajo, a continuación les voy a mostrar una pequeña presentación acerca de la terminación de las relaciones de trabajo. Algunas de las causas por las que una relación de trabajo puede concluir son las siguientes. En primera instancia, tenemos un mutuo acuerdo por las partes. En este caso, llegamos a un acuerdo entre el trabajador y su patrón o la empresa que lo contrató. Esto para evitar algún tipo de conflicto o algún problema futuro. En segunda instancia, tenemos la muerte del trabajador. En tercera, por la terminación de una obra o por el término de inversión de capital. En este caso, automáticamente se da por terminada la relación, ya que se finiquita al trabajador. En cuarta instancia, por una incapacidad física, mental o una inhabilidad del trabajador.
Esto que haga imposible la presentación de su trabajo. Por último, tenemos algún motivo de fuerza mayor, un caso fortuito que no sea imputable al patrón, ya sea una incapacidad física o mental de parte del trabajador. En caso de una incapacidad, si esta no proviene de un riesgo profesional o laboral, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de sus servicios. O si así lo desea y hay un acuerdo mutuo, se le puede proporcionar algún empleo compatible con sus aptitudes. Y de esta forma es como concluimos con el título segundo de la Ley Federal del Trabajo. De parte del equipo y a manera personal agradecemos mucho su atención y esperemos que haya sido de su agrado esta pequeña exposición. Muchas gracias.